Fernando José Torres Sanz nació el 20 de marzo de 1984 en Fuenlabrada, una ciudad obrera situada en la Comunidad de Madrid, España. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por una combinación de valores familiares sólidos y una pasión desbordante por el fútbol. Criado en el seno de una familia humilde pero unida, Torres creció rodeado del cariño de sus padres, quienes desempeñaron un papel fundamental en su desarrollo personal y deportivo. Su abuelo, un ferviente aficionado del Atlético de Madrid, fue quien despertó en él el amor por los colores rojiblancos. Este vínculo emocional con el club no solo marcaría su infancia, sino que también definiría el rumbo de toda su carrera. Desde temprana edad, Fernando no solo jugaba al fútbol por diversión, sino que lo hacía con una intensidad poco común en un niño. En los parques y calles de su barrio, destacaba por su velocidad, su instinto goleador y una determinación que sorprendía incluso a los adultos. A los 5 años, comenzó a jugar en el Parque 84. Ya era su primer equipo, donde ya mostraba señales de un talento especial. Sus entrenadores pronto notaron que no se trataba de un niño cualquiera. Tenía una capacidad innata para posicionarse, una inteligencia táctica precoz y una madurez que lo diferenciaba del resto. Sin embargo, más allá de su talento, lo que realmente destacaba era su mentalidad competitiva y su disciplina. Su familia siempre se mantuvo como un pilar esencial. Sus padres, aunque no pertenecían al mundo del deporte profesional, comprendieron rápidamente el potencial de su hijo y decidieron apoyarlo incondicionalmente. A pesar de las dificultades económicas que podían surgir, hicieron todo lo posible para que Fernando pudiera asistir a entrenamientos, torneos y pruebas. Este esfuerzo familiar sería una de las bases emocionales más importantes en la vida del joven futbolista. A los 10 años, dio un paso decisivo al unirse a las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Este momento marcó el inicio de un sueño que comenzaba a tomar forma. No fue un camino fácil, la exigencia era alta y la competencia feroz. Sin embargo, Torres nunca se dejó intimidar. Su capacidad para adaptarse y su mentalidad resiliente le permitieron superar cada obstáculo. Durante su adolescencia, vivió una etapa clave tanto en lo personal como en lo deportivo. Mientras otros jóvenes de su edad se distraían con la vida cotidiana, Fernando mantenía una rutina estricta centrada en el fútbol. Entrenamientos, estudios y sacrificios se convirtieron en su día a día. Esta disciplina temprana moldeó su carácter y le enseñó el valor del esfuerzo constante. Uno de los momentos más determinantes de su juventud ocurrió cuando sufrió una lesión importante en la tibia. Para muchos jóvenes, una situación así podría haber significado el fin de sus aspiraciones deportivas. Sin embargo, en el caso de Torres, fue una prueba de fuego. Durante su recuperación demostró una fortaleza mental admirable. Lejos de rendirse, trabajó aún más duro para volver más fuerte. Este episodio no solo reforzó su físico, sino también su mentalidad. Su progreso en las categorías inferiores del Atlético fue meteórico. Se convirtió en uno de los jugadores más prometedores de la cantera, destacando por su capacidad goleadora y su liderazgo en el campo. No tardó en llamar la atención de entrenadores y directivos, quienes veían en él a una futura estrella. A los 17 años, cumplió uno de sus mayores sueños: debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid. Este momento no solo representó el inicio de su carrera profesional, sino también la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Aquel joven de Fuenlabrada que soñaba con jugar en el Vicente Calderón, ahora estaba viviendo su propia realidad. Sin embargo, más allá del éxito inicial, lo que realmente definía a Fernando Torres en esta etapa era su identidad. Nunca olvidó sus raíces, su familia ni los valores que lo habían formado. A pesar de comenzar a recibir reconocimiento y atención mediática, mantuvo una actitud humilde y centrada. En sus primeras temporadas con el Atlético, Torres no tardó en asumir un rol protagonista. A pesar de su juventud, su presencia en el campo era imponente.
Poseía una combinación letal de velocidad, técnica y definición que lo convertía en una amenaza constante para las defensas rivales. No era solo un goleador, sino un líder natural. En un club que atravesaba momentos difíciles, su figura emergió como símbolo de esperanza. Muy pronto, fue nombrado capitán del equipo, un reconocimiento poco común para alguien de su edad. Este gesto no solo reflejaba su calidad futbolística, sino también su carácter y compromiso. Torres no solo jugaba para ganar, jugaba para representar los valores de un club que llevaba en el corazón desde niño. Cada gol, cada carrera, cada celebración era una declaración de identidad. Sin embargo, el verdadero salto a la élite que llegó en 2007, cuando fichó por el Liverpool FC. Este traspaso marcó un antes y un después en su carrera. La Premier League, conocida por su intensidad y exigencia física, era el escenario perfecto para poner a prueba su talento. Y Torres no decepcionó. En su primera temporada con el Liverpool, firmó una campaña histórica. Marcó más de 30 goles en todas las competiciones, convirtiéndose en uno de los delanteros más letales del continente. Su adaptación fue inmediata, algo poco común para jugadores extranjeros. La afición de Anfield lo adoptó rápidamente, y su conexión con el público fue instantánea. Su estilo de juego encajaba perfectamente con la filosofía del club. Torres era rápido, incisivo, y tenía una capacidad única para definir en situaciones límite. Su asociación con jugadores clave del equipo elevó aún más su rendimiento. Cada partido era una exhibición de determinación y talento, consolidándolo como una estrella internacional. Durante su etapa en Inglaterra, también vivió momentos inolvidables en competiciones europeas. Sus actuaciones en la Liga de Campeones fueron determinantes, enfrentándose a algunos de los mejores equipos del mundo. Torres no solo competía, brillaba. Su nombre comenzó a figurar entre los grandes delanteros de su generación. Paralelamente, su carrera con la selección nacional alcanzaba niveles extraordinarios. Con selección de fútbol de España, Torres formó parte de una generación dorada que cambió la historia del fútbol español. En la Eurocopa 2008, anotó el gol decisivo en la final contra Alemania, un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. Ese gol no solo significó un título, sino el inicio de una era de dominio para España. Torres se convirtió en héroe nacional, símbolo de una generación que conquistaría también el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Aunque en algunos torneos su rol fue diferente, su contribución al equipo fue siempre valiosa. En 2011, protagonizó uno de los fichajes más polémicos de su carrera, al unirse al Chelsea FC. La presión era enorme, tanto por el precio de su traspaso como por las expectativas generadas. Su rendimiento inicial fue irregular, lo que generó críticas y dudas sobre su estado de forma. Sin embargo, Torres demostró una vez más su resiliencia. A pesar de las dificultades, logró momentos clave con el Chelsea. Uno de los más recordados fue su gol en semifinales de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que aseguró el pase a la final. Posteriormente, el club londinense se coronó campeón de Europa, y Torres formó parte de ese logro histórico. También ganó la Europa League, ampliando su palmarés internacional. Estos años de gloria no estuvieron exentos de altibajos, pero consolidaron a Fernando Torres como un jugador de élite mundial. Su capacidad para reinventarse, superar críticas y mantenerse competitivo en los niveles más altos del fútbol demuestra la grandeza de su carácter. Detrás de los focos, los estadios llenos y los goles inolvidables, la vida de Fernando Torres siempre tuvo un eje fundamental: su familia. A diferencia de muchos futbolistas de su generación, cuya vida personal suele estar marcada por la exposición mediática y los escándalos, Torres construyó una imagen de estabilidad emocional que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de sus mayores fortalezas, pero también en uno de sus aspectos más enigmáticos. Su historia de amor con Olaya Domínguez Liste comenzó mucho antes de la fama. Ambos se conocieron siendo muy jóvenes, en un entorno completamente alejado del mundo del espectáculo.
Olaya no provenía del ámbito mediático, lo que permitió que su relación se desarrollara de forma natural, sin presiones externas ni intereses ocultos. Este detalle marcaría profundamente la dinámica de su matrimonio. Se casaron en 2009 en una ceremonia íntima, lejos de las cámaras, reforzando esa imagen de discreción que siempre los caracterizó. Mientras la carrera de Torres alcanzaba su punto más alto, Olaya se convirtió en su refugio emocional, en la figura que lo mantenía conectado con la realidad. No era solo su pareja, era su equilibrio. Juntos formaron una familia sólida con sus 3 hijos, a quienes Torres siempre ha protegido con extremo celo de la exposición pública. A diferencia de otros deportistas que comparten cada detalle de su vida privada, él optó por el silencio. Para muchos, esto fue una muestra de madurez. Para otros, un misterio difícil de descifrar. Pero incluso en las historias más estables, existen zonas grises. Durante los años más intensos de su carrera, especialmente en su etapa en Inglaterra, comenzaron a surgir rumores sobre tensiones internas en su matrimonio. La distancia, los viajes constantes, la presión mediática y las lesiones empezaron a pasar factura. Aunque nunca se confirmaron escándalos públicos de infidelidad o rupturas, sí hubo momentos de silencio que alimentaron especulaciones. Torres, fiel a su estilo, nunca respondió directamente. Esta actitud, lejos de apagar los rumores, los intensificó. En un mundo donde el silencio suele interpretarse como confirmación, su discreción se convirtió en un arma de doble filo. Además, su rol como padre también implicó sacrificios importantes. Hubo etapas en las que, debido a compromisos profesionales, se vio obligado a perderse momentos clave en la vida de sus hijos. Esta situación generó en él una lucha interna constante entre su carrera y su vida personal. En varias entrevistas, ha dejado entrever que esos momentos fueron más difíciles que cualquier derrota en el campo. Otro aspecto poco comentado fue el impacto psicológico de su caída de rendimiento en ciertos periodos, especialmente durante su etapa en el Chelsea FC. Las críticas constantes, la presión de justificar su fichaje y la pérdida de confianza afectaron no solo su rendimiento deportivo, sino también su estabilidad emocional en casa. En ese contexto, el apoyo de su familia fue determinante. Sin embargo, no todo fue tensión. También hubo momentos de reconstrucción, de reencuentro. Tras su regreso al Atlético de Madrid, muchos cercanos al jugador señalaron que Torres recuperó no solo su nivel futbolístico, sino también su equilibrio personal. Volver a sus raíces significó reencontrarse consigo mismo y fortalecer los lazos familiares que habían sido puestos a prueba. La historia familiar de Fernando Torres no es una historia de escándalos visibles, sino de silencios, sacrificios y decisiones difíciles. Es una narrativa donde el amor no se exhibe, pero se demuestra en la constancia, donde los conflictos no se hacen públicos, pero existen, y donde la estabilidad no es un punto de partida, sino una construcción diaria. El punto de inflexión más evidente llegó durante su etapa en el Chelsea FC. Su traspaso, uno de los más caros de la historia en ese momento, lo colocó bajo una lupa implacable. Cada partido sin gol se convertía en un titular. Cada error era amplificado, cada gesto analizado. La narrativa cambió rápidamente, de héroe en Liverpool FC a fracaso mediático. Las estadísticas, que durante años habían respaldado su talento, comenzaron a jugar en su contra. La falta de continuidad, las lesiones y la presión psicológica crearon un círculo difícil de romper. En ese contexto, surgieron dudas no solo entre los aficionados, sino también dentro del propio vestuario. Torres ya no era visto como el niño prodigio, sino como una incógnita. Fue precisamente en ese periodo donde comenzó a gestarse lo que todos sospechábamos. No una confesión escandalosa ni un secreto oscuro, sino algo mucho más humano. La aceptación de sus límites. Torres entendió que no podía ser siempre el mismo jugador que deslumbró en sus primeros años. El fútbol, como la vida, evoluciona. Y con él, debía evolucionar su rol. A pesar de las críticas,
Hubo momentos que demostraron que su calidad seguía intacta. El gol contra el Barcelona en semifinales de la Liga de Campeones no solo aseguró el pase a la final, sino que simbolizó su capacidad de aparecer en los momentos decisivos. Fue un recordatorio de que, incluso en sus peores momentos, seguía siendo un jugador determinante. Sin embargo, la relación con parte de la afición nunca volvió a ser la misma. La exigencia, que antes era admiración, se transformó en impaciencia. Torres pasó de ser idolatrado a ser cuestionado constantemente. Este cambio de percepción pública fue uno de los golpes más duros que tuvo que afrontar. Su regreso al Atlético de Madrid representó mucho más que un simple movimiento deportivo. Fue una búsqueda de redención. Volver a casa significaba reencontrarse con su esencia, con el niño que soñaba en las calles de Fuenlabrada. Y aunque ya no era el mismo físicamente, su impacto emocional en el club fue inmediato. En esta etapa final de su carrera, Torres comenzó a hablar con mayor sinceridad. Sin necesidad de declaraciones explosivas, dejó claro que el éxito no se mide solo en goles o títulos. Reconoció que hubo momentos en los que dudó de sí mismo, en los que sintió el peso del fracaso y la incomprensión, pero también afirmó que esos momentos fueron los que realmente definieron quién era. Así, la revelación no fue un escándalo oculto, sino una verdad incómoda para muchos. Incluso los ídolos pueden caer, perderse y reinventarse. Torres rompió con la narrativa perfecta del deportista invencible y mostró una versión más real, más vulnerable, pero también más auténtica. Después de años marcados por la gloria, las dudas y la constante presión mediática, la historia de Fernando Torres no podía terminar con un simple balance de éxitos y fracasos. Su trayectoria exigía algo más profundo, una reflexión sobre el significado real de su carrera, más allá de los goles, los títulos y las estadísticas. En la última etapa de su vida como futbolista, Torres tomó decisiones que muchos no esperaban. Su regreso al Atlético de Madrid no fue un intento de recuperar su mejor versión, sino un acto de reconciliación. Volver al club que lo vio nacer era cerrar un círculo emocional, una forma de rendir homenaje a sus raíces y a la afición que nunca dejó de creer en él. Aunque ya no tenía la explosividad de sus años en Liverpool FC, su presencia en el vestuario se volvió fundamental. Torres asumió un rol distinto, el de líder silencioso, mentor y ejemplo de profesionalismo. Su experiencia se convirtió en una herramienta clave para las nuevas generaciones, demostrando que el valor de un jugador no siempre se mide en goles. Posteriormente, su etapa en Japón, con el Sagan Tosu, sorprendió a muchos. Lejos de los grandes focos europeos, Torres eligió un camino diferente. Allí, encontró una nueva perspectiva del fútbol, más tranquila, más reflexiva. Fue un periodo de transición, donde comenzó a desprenderse del peso de la fama y a redescubrir el juego desde otra dimensión. Pero quizás el momento más significativo llegó con su retirada en 2019. Lejos de dramatismos, Torres anunció su adiós con serenidad. No necesitaba escándalos ni despedidas grandilocuentes. Su carrera hablaba por sí sola. En ese instante, quedó claro que su legado no se basaba únicamente en lo que logró, sino en cómo lo hizo. A nivel internacional, su contribución con la selección de fútbol de España fue histórica. Formó parte de una generación irrepetible que transformó el fútbol español. Sus goles en momentos clave, especialmente en la Eurocopa 2008, lo convirtieron en un símbolo nacional. Pero más allá de eso, su compromiso con el equipo y su capacidad de adaptación fueron esenciales para el éxito colectivo. En cuanto a sus errores, Torres nunca fue protagonista de grandes escándalos fuera del campo. Sus fallos fueron en gran medida deportivos. Etapas de bajo rendimiento, decisiones cuestionadas, expectativas no cumplidas. Sin embargo, lo que lo distingue de muchos otros es su forma de afrontarlos. Nunca buscó excusas, nunca culpó a otros. Asumió sus dificultades con una honestidad poco común en el mundo del deporte. Esa actitud es, probablemente,
la clave de su redención. Torres entendió que el fracaso no es el final, sino una parte inevitable del camino. En lugar de ocultarlo, lo integró en su historia. Y al hacerlo, logró algo que pocos consiguen: transformar la percepción pública de su propia narrativa. Hoy, su figura es recordada no solo como la de un gran delantero, sino como la de un profesional íntegro. Un jugador que vivió la cima y el descenso, pero que nunca perdió su esencia. Su legado no está construido únicamente sobre títulos, sino sobre valores: humildad, resiliencia y lealtad. En retrospectiva, lo que todos sospechábamos no era un secreto oscuro, sino una verdad más simple y poderosa. Fernando Torres no era perfecto. Y precisamente por eso, su historia es tan relevante. Porque en un mundo que exige perfección constante, él demostró que la grandeza también puede encontrarse en la imperfección. Así concluye la historia de un niño de Fuenlabrada, que soñó con ser futbolista y terminó convirtiéndose en algo más grande. Un símbolo de perseverancia. Un recordatorio de que el éxito no se mide solo en victorias, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Y aunque su carrera haya terminado, su impacto sigue vivo. Porque algunas historias no se olvidan, simplemente evolucionan.